Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy ya les estoy compartiendo un PowerPoint y hoy vamos ya a dar todos los elementos. Aquí empecé un poquito con unos elementos del Estado Social de Derecho mexicano y les puse un artículo nuevo sobre el neoliberalismo, pero enfocado en México. ¿Para qué? Para que también ubiquen todos estos temas, ¿no? Acuérdense que si ustedes han tenido que leer toda esta unidad de tipos históricos de Estado. Empezamos con que es un tipo histórico de Estado en la concepción marxista. Desde ahí vimos los estados despóticos orientales, los estados esclavistas y los estados feudales, que eso es un examen que de hecho ya lo tengo subido. En la noche va a estar abierto y va a estar abierto una semana a partir de hoy, para que ustedes puedan realizarlo. Eh, eh, y posteriormente hemos visto ya, a partir de ese momento, vimos el tipo histórico de Estado vinculado al capitalismo, a la modernidad capitalista, y sus elementos que tienen que ver sobre todo con esa concepción marxista de que al final hay un Estado con una serie de condiciones de clase, dominación socioeconómica que tiene que ver con el capital, pero que ha tenido muchas expresiones diferentes en toda la modernidad. Ese Estado moderno tiene unas características específicas que es territorio, población y coerción, coacción con una delimitación muy clara, incluso de delimitación frente a otros estados, ¿no? Fronteras, etcétera. Y desde ahí se crea primero el Estado absolutista, que es el Estado clásico de las monarquías estas absolutistas centralizadas. Contra ellas se lucha en los procesos revolucionarios, sobre todo el francés, el estadounidense y las independencias de América Latina, y surge el Estado liberal. Este Estado liberal es realmente un Estado que propugna universalidad en derechos, igualdades económicas, prosperidad, progreso, basado en la propiedad privada del capital, pero realmente eso es una gran falacia, que genera una serie de contradicciones sociales como son protestas y pensamientos, como son todos los pensamientos socialistas, marxistas, anarquistas, socialdemócratas, que generaron también nuevos tipos de Estado. Por un lado los estados socialistas, por otro lado los estados sociales de derecho, que son los estados sobre todo socialdemócratas, y por otro lado los estados fascistas de constitución del nazismo. Claro, de ahí se derivaron estas concepciones del Estado totalitario y autoritario que vimos la clase pasada. Eso termina ahí. El fascismo, el nazismo terminó y la condición esta de un Estado totalitario y autoritario, que son diferentes. El totalitario es mucho más fuerte en sus condiciones y características que el autoritario, como vimos en la clase pasada, pueden reflejarse en determinados momentos históricos en un Estado existente, sea capitalista, sea socialista, sea de una manera u otra, en cualquier espacio del mundo hoy, durante el siglo XX y en la actualidad. La verdad, depende del proceso que exista. Incluso si tú quieres en un momento determinado pensar qué tipo de autoritarismo o totalitarismo existen, casi todos los estados existen sobre todo elementos autoritarios. Depende, si el status quo para mí, más que pensar eso desde los estados, también lo podría pensar desde el capital. Si el capital se ve en un momento determinado afectado, genera mecanismos de coerción, coacción y autoritarios y totalitarios para tener su poder. Así que mucho cuidado también con esas conceptualizaciones, solo verla en la estructura política, también están en las estructuras económicas, ¿no? Y eso es una crítica que quiero hacer a ese capítulo específicamente que vimos la clase pasada. Ahora, no me da tiempo a lo mejor caracterizar todos los estados socialistas, cuál fue su esencia en los socialismos reales y en la actualidad, los que están, los que existen. Yo de Corea del Norte no conozco toda su ideología y eso porque sí he leído sobre lo que ellos tienen de la idea Suche y todo esto y su trascendencia en la idea Suche, que es todo un fundamento histórico, no es mitológico,
Sí, pues sí, tiene que ver con un proceso ideológico tradicional de sus grupos, de su país. La idea suche, no, esta cosa que por todos lados sale que Kim Jong-un, que el mandatario que ellos tienen y toda su familia han sido los mandatarios, es una cosa, pero eso está basado en una idea que ellos le llaman así, la idea suche. Pero no he leído mucho más que eso, pero sí conozco bien la estructura, por ejemplo, de Vietnam, de China, de Cuba, etcétera, etcétera, que hoy no son iguales del todo, ni mucho menos constitucionalmente hablando y sus estados, pero los estados del socialismo real tienen una serie de características muy específicas que lo que han querido es ubicarlos en totalitarios, autoritarios, porque bueno, también estas conceptualizaciones las hacen los liberales, como Hannah Arendt, que es una republicana, pero liberal por esencia, y bueno, pues también podemos disentir y decir, no, pues que ellos tienen, que el tener un partido único no implica que eso no haya una cierta participación democrática de los grupos, etcétera. Por tanto, para mí habría mucho más debate de lo que yo les he expuesto con esas lecturas. Pero lo que sí quise fue enfatizar México, que es lo fundamental, lo que es un hecho, enfatizar México, porque evidentemente México, ustedes están en México, ¿no? Entonces México pasó evidentemente de un estado, bueno, en mi criterio, de una forma de producción asiática, de lo que se llama el estado despótico oriental en el mundo prehispánico, a un estado, a ser una colonia de España, que fue un estado absolutista, como Estado moderno, pero mediante un virreinato, que es el virreinato de la Nueva España, y con la independencia adquirió el estatus de Estado liberal, un Estado liberal que tuvo una ruptura con la revolución agrario, la revolución social eh, de 1910, y que culmina con la Constitución de 1917. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? A ver, que y es lo que quiero que entiendan, México es el primero estado social de derecho como tal. Y entonces tiene es la primera constitución social a nivel global, producto de la Revolución Mexicana de 1910, y es un pacto social entre el capital, el trabajo y el campo. El Estado se convierte en un sujeto económico central, como aquí expongo, para la producción de la riqueza material y satisfacción de las necesidades de las mayorías, que es lo que yo les dije, el Estado se vuelve un actor económico fundamental. Y esto lo plasma mediante derechos laborales, el artículo 123, derechos agrarios para campesinos en el 27, con sujetos y bienes colectivos de derechos. No es un tema solamente lo que pasa a ser de derechos humanos individuales a derechos colectivos. Siguen los derechos individuales fundamentales de libertad, la vida, los políticos, los civiles, pero se ingresan estos derechos sociales que son muy importantes. Y el Estado es un garante de esto. Esto ya lo vimos, se lo repaso rapidito, para poder pasar al neoliberalismo. Aquí yo explico lo que son las comunidades, los bienes colectivos y sus procesos de garantía, eso lo vimos. Eh, y cómo esta constitución ha sido modificada. Este análisis está hecho hasta 2017 solamente, cuando el centenario. Fue modificado, ha sido modificado como unas 700 veces, ahora habría que agregarle, yo creo que la constitución del 17 para acá, estamos en el 20 terminando, entre esos 3 años tiene unas 50 modificaciones más fácilmente, quizás más, porque Peña Nieto hizo bastantes antes de irse, esto se hizo en el 17, Peña Nieto se fue en el 18, y este gobierno ha hecho varias que han quitado algunos elementos específicos neoliberales. Bueno, esto está hecho desde el punto de vista constitucional para que se vieran los cambios neoliberales, pero lo que me interesa sobre todo es, ¿sí ven esto? A ver, déjenme abrirlo, porque creo que no se ve, ¿sí se ve completo? Ahora sí. Sí. Vale. El Estado, Gabriel, el Estado mínimo, al revés, el Estado social es un Estado máximo, no es un Estado mínimo.
El estado mínimo sería el... A ver si no te entendí, espérate, que a lo mejor no te leí bien. ¿Cuál es entonces la diferencia entre estado social y estado mínimo? El estado liberal es el estado mínimo. Y el estado neoliberal intenta ser un estado mínimo. Pero el estado social no es un estado mínimo, al revés. Es un estado máximo. Porque es interventor económicamente, es actor y garante en materia judicial, es proveedor de servicios sociales. Ese es el Estado social de derecho, que es el Estado social mexicano, de derecho mexicano, sobre todo después de la Constitución del 17, con la reforma, lo dije la clase pasada, creo que no viniste, con la reforma de Lázaro Cárdenas del petróleo y la energía. Ahí es donde se consolida ese Estado social de derecho mexicano, es el momento cumbre desde el punto de vista económico y empieza a haber toda una inversión social que culmina justamente en los años 80-90, ahorita les voy a poner los datos. Estamos viendo ahora la transición a ese Estado neoliberal con un enfoque en México específicamente. La clase pasada les di como contexto histórico que el primer Estado neoliberal fue en Chile en los años 70 a partir del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende. Esto también se los comenté. Bueno, ¿qué cosa es este neoliberalismo? Entonces sí se ve, porque es que lo que a mí no me... A ver, ¿dónde está para pasar? Bueno. El neoliberalismo es un... Vale. El neoliberalismo es justamente todo un sistema económico que, como les comenté la clase anterior, es una propia reorganización del capital. Recuerden que el Estado moderno es un Estado asociado a la modernidad capitalista. No pensemos nunca que el Estado en la modernidad es un Estado, es absoluto por un lado, después fue liberal, después son estados diferentes. No. La base es el Estado capitalista. Es un Estado asociado al modo de producción del capital. Por tanto y demás, el Estado siempre ha sido una mediación para el desarrollo del propio capital. Y esa mediación para el propio desarrollo del capital implica que el Estado ha respondido en el fondo a las necesidades del capital. ¿Con qué? Con presiones sociales también, con revoluciones, con procesos de ruptura. Pero fíjense, el Estado absolutista tuvo justamente toda la función de generar todo el proceso de acumulación originaria del capital mediante las conquistas. Y después el Estado liberal es una ruptura contra ese Estado absolutista, pero porque está generando una estructura estatal, política jurídica que sea ad hoc al capitalismo industrial. Libertades económicas, derechos, ¿para quién? Para hombres blancos propietarios. No hubo derechos para las mujeres hasta el siglo XX, no hubo derechos para los negros hasta el siglo XX. Entonces también incluso había Estado liberal y había esclavitud, ¿no? En Estados Unidos hubo esclavitud y se había independizado y tenía una república presidencialista federal. Y tenía una constitución desde 1783 y hubo esclavitud hasta un siglo después, casi prácticamente, un poco menos, que fue la guerra civil esta ya de norte-sur, etcétera. Y les costó la vida a varios presidentes. Estados Unidos se dice lo más demócrata, pero han matado presidentes, Dios santo, pues el Lincoln, pues, y después la JFK, no, bueno, y líderes sociales, y muchos líderes sociales, como Martin Luther King, Malcolm X, le costó la vida también que estos grupos tuvieran derechos, no ha sido menor el asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Estado social de derecho, en mi criterio, además de responder a procesos también de ruptura, el caso mexicano es un proceso de ruptura muy claro por la Revolución Mexicana, pero es justamente la insatisfacción del Estado liberal, de que los grupos indígenas, los grupos campesinos en México estaban en un estado de pauperación. La Revolución Mexicana lo que trae a colación es justo esos sectores populares y los pone en la mesa y ellos se ponen en la mesa, no los ponen, la revolución en sí no es una entelequia, ¿no? Ellos se ponen en la mesa y dicen, perdón, pero nosotros nos tienen que tener en cuenta. Y eso provoca la Constitución Social de Derecho. Y provoca ese estado de bienestar, que es como se llama económicamente, o social de derecho durante 40, 50 años. Y les dije en la clase pasada, en contexto histórico, que esto sucedió en Europa y en el resto de América Latina, sobre todo entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo,
Cuba este tipo de constitución la tiene en los años 40, y igual que Argentina también por ahí, un poco más adelante, por ejemplo, tendría que buscar todos los países, no me lo sé de memoria, y toda Europa después de la posguerra, ¿no? De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué generan? Pues servicios sociales. No es un estado mínimo, es un estado máximo de intervención económica, de servicios, etc. Pero eso no se, el capital mismo, en su propio desarrollo, no lo puede sostener. Y ahí está la crisis del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho per se no entra en crisis. Lo que entra en crisis es el desarrollo del capital y sus propias ganancias y las propias posibilidades de desarrollar su propia naturaleza, que es desigualdad, ganancia, utilidad, bajo el signo de la explotación, ¿no? La explotación laboral en este caso. Tú no puedes otorgar todos los derechos, que es vivienda, salud, alimentación, agua, sociales hoy, culturales, ambientales. Tú no puedes satisfacer todo eso y a la vez sostener un sistema capitalista. Eso es imposible. No sé si van conmigo. ¿Van conmigo? Es imposible, es imposible. Es que Sí, maestra. no los puedo ver. Ah, sí, aquí las veo. No se puede sostener. Es incompatible. Por eso el capital se vuelve a entrar en crisis sobre los años 70. Y ahí cambia el patrón oro-dólar, por ejemplo. Estados Unidos propicia y genera el dominio, la hegemonía del sistema económico, poniendo al dólar como moneda, como valor cambiario financiero internacional, y bueno, se vuelve el centro hegemónico no solo económico y tecnológico de Estados Unidos, sino a la vez de producción de formas de consumo, porque acuérdense que esto no es un tema solo económico, también de producción de subjetividades, de ideología, y Estados Unidos hoy, el modelo de consumo, de vida, que generó Estados Unidos durante el siglo XX, Estados Unidos de América, no tiene nada que ver con el modelo de consumo y de vida que generó el centro hegemónico que era Inglaterra en el siglo XIX. Nada que ver. Son dos modelos de consumo y de vida diferentes. Que hoy Inglaterra practique lo mismo es otra cosa, pero no, si ustedes se leen a Max Weber, la ética protestante, todo el surgimiento y el desarrollo del capitalismo bajo los signos de todos estos autores que describen más o menos siglo XIX, inicios del XX, todo el desarrollo del capital, no tiene nada que ver con el patrón de consumo y de vida que ha generado el capitalismo en el siglo XX, bajo el mando de Estados Unidos, que es un patrón de consumo excesivo, exacerbado, de destrucción de la naturaleza. Claro, eso está en la naturaleza del capital mismo, de la relación social del capital, pero se generó después con el poder hegemónico de Estados Unidos. No es que Estados Unidos sea el todo culpable, esto es una relación global del capitalismo. Entonces el capitalismo, al entrar en crisis con el crack bancario, con el crack financiero o su crisis económica, más que financiera, es una crisis cíclica, de ciclo largo, en el año 29 del siglo XX, propicia también cambios. No solo son las revoluciones sociales como la mexicana o Weimar, o incluso el socialismo que se genera real a partir del 17 en la Unión Soviética y que después se expande después de la Segunda Guerra Mundial por Europa del Este. No es solamente eso, sino también al capitalismo, por ejemplo, le hace falta, y por eso voy un momentico atrás para que vean, a ver si me deja, no me va a dejar ir atrás, déjenme ser. Y ahora no sé qué está. Ah, ahora sí. Fíjense, estos sujetos bienes colectivos, todo esto, también es importante, por ejemplo, esto de la Revolución Mexicana y estas características, es importante para el desarrollo del capital, porque necesitaba un sujeto obrero y también campesino que no solo produjera, sino que también consumiera. Y esto es importante. La gente cree que nuestros derechos laborales sí son conquistas de los movimientos sociales, pero también es una adaptación del capital a partir del crack bancario del 29 y de los estados sociales de derecho.
Esto es una adaptación del capital. El capital se adapta a esas nuevas condiciones y genera, por ejemplo, sí, hay que dar mejores derechos laborales, y está muy bien porque al final necesitamos obreros más descansados, que trabajen 8 horas, que sean más eficientes, ¿no? Y para que sean más eficientes también necesitamos que se formen bien, por tanto hay que darle acceso escolar, acceso a la escuela. Entonces no creamos, y también deben estar bien alimentados y además con buena salud física. Por tanto, y además también los servicios sociales le sirvieron al capital para generar una clase obrera y una clase campesina más fuerte, más adelantada en materias tecnológicas y también más fuerte desde el punto de vista físico y más preparada desde el punto de vista profesional u de oficios. Entonces, no crean que tampoco, que todo esto es una interacción dialéctica entre los movimientos populares y por eso es un pacto social entre capital, trabajo y campo. Y entre los sectores populares, movimientos obreros y campesinos y el capital. Por tanto, a ellos también les sirvió, ¿eh? Ni crean que... Y el Estado Social de Derecho es eso. Cuando generas todo el proceso, además del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, a los judíos, generas toda esa paz, supuestamente después del año 45, la gente lo que estaba ansiosa era por tranquilidad, por paz, por un bienestar, y entonces el capital también genera un momento determinado y dice, espérese un momentito, la relación social del capital, lo que se va moviendo, toda esa élite se va moviendo hacia ese lugar, porque también le conviene para producir mejor. Si ustedes lo quieren ver un poquito traspolado este fenómeno, véanlo en México. En México es verdad que salimos a votar en el 2018, pero el capital dijo, hay que pararle al descontento y pararle a lo que estaba pasando en el país. Claro, esto mismo ha pasado en Colombia y ellos nunca le han parado y han dejado que un presidente sea ni de centro. Colombia es derecha, derecha, ultraderecha, es horrible y tienen los mismos fenómenos que acá, pero la situación de la subjetividad del colombiano es muy diferente a la mexicana. En México los procesos, a pesar de nuestras grandes procesos de violencia en los últimos 12 años, 12, 18 años, sobre todo los últimos 12 años, Calderón, Peña Nieto, el país no había vivido una convulsión tan violenta como el caso de Colombia. Colombia lleva convulsiones violentas de los años 50, así, una detrás de otra, y México es diferente. Entonces, bueno, también la relación social del capital se mueve, y acuérdense que eso no es una entelequia, vuelvo y repito, como las revoluciones, son relaciones sociales de personas, de grupos, de élites, de gente moviéndose, y también la gente salió a votar, y salió a votar por una articulación específica, pero también hay un grupo, un sector del capital en este país que en 2018 dijo, necesitamos otro tipo de gobierno porque esto va para un lugar que no es el que nosotros necesitamos para producir y producir más. Pero bueno, vamos al Estado Social de Derecho de México. México llega a este punto, desarrolla ese Estado Social como amplísimo, pero realmente, justamente en los años, estas son las características del neoliberalismo, ahorita vamos a volver a ellas, a partir de 1982 empiezan a desmontar ese Estado Social. 1988 con Miguel de la Madrid. Les decía que el neoliberalismo había comenzado justamente, el neoliberalismo en los años, es un pensamiento que viene desde los años 30, de las escuelas económicas de las universidades en Estados Unidos e Inglaterra, en contra de la concepción del Estado social, muy en contra del Estado de bienestar, del Estado social, a favor de un Estado mínimo. Estoy hablando de las concepciones teóricas. Y se pone en práctica a partir en Chile, a partir del golpe de Estado en Pinochet. En México llega más tarde, hasta el año 82 apenas comienza algunos elementos, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, y hasta los años 90 realmente que se profundiza. ¿A qué responde el neoliberalismo? Justamente una crisis económica propiciada por el funcionamiento de la relación social del capital mediante un estado de bienestar o un estado social de derecho. Y es lo que dije ahorita, no se pueden satisfacer todos los derechos sociales y vivir en un sistema capitalista. Eso es imposible.
El sistema capitalista es antagónico a los derechos sociales. Eso lo he dicho siempre, llevo muchos años. Desde que llegué a México he trabajado siempre en derechos sociales, pueblos indígenas, derechos sociales, y es que es incompatible. Los derechos sociales, agua, salud, alimentación, vivienda, vestido, educación, cultura, eh, ambiente, son derechos que tienen una dimensión extensiva de satisfacción de necesidades básicas que implican la vida digna. No solo son y entonces, en la medida en que tú satisfaces esto para todos y todas, le tienes que quitar a alguien esos recursos. ¿Y a quién se los quitas? No se los puedes quitar, no es entre nosotros mismos, hay que esos recursos de distribuirlos y volver de nuevo a satisfacer todos estos derechos lo mejor posible. Y mientras más calidad tú quieras, más inversión necesitas de recursos. Mientras más calidad educativa querremos. Por ejemplo, ¿qué más yo quisiera que ustedes tuvieran? ¿No? Una mayor calidad educativa teniendo muchos más profesores, y no solamente los que estamos, sino otro tipo de profesores, y se darán cuenta también por qué lo digo, porque hay profesores muy interesantes y hay profesores no tan interesantes, como en todos lados, en la UACM, en la UNAM, en todos lados. Pero la UNAM tiene 1.000 profesores en la Facultad de Derecho para 10.000 alumnos, escogen, los estudiantes pueden escoger, aunque la verdad que para escoger también hay mucho conservadurismo. Y entre nosotros hay, pues somos apenas 18, no para 10.000 alumnos, pero sí ya por una cantidad de cerca de 1.000. Y cuando vienes a ver, entonces te tienes que quedar con el mismo profesor todo el tiempo, que si no te gusta o no se prepara o no sé qué, entonces no es la misma calidad. Y si tuviéramos más recursos, habría que contratar más profesores. Contratar no asignatura, me refiero de tiempo completo, con mucha calidad, preparados, con posgrados, con perspectivas críticas, entonces sería muy interesante. Pero es un tema de recursos también. ¿Sí se entiende? Es un tema de recursos. Entonces, así sucesivamente, eh, 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 y por eso es incompatible y entra en crisis económica el capital. No entramos en crisis económica nosotros. Nosotros no somos los que entramos en crisis económica. El que entra en crisis económica es el capital. Nosotros es probable que como trabajadores estemos en crisis económica toda la vida, todo el tiempo, pero el capital, como mismo entró el 2029, en los 70 vuelve a entrar a una crisis económica en su propio ciclo. Eso lo explica el marxismo. Y lo explica muy bien. Ciclos largos, ciclos cortos, y siempre va a haber crisis. Empieza la crisis en los años 70, y las propuestas que tiene la ideología liberal es esta: sustituir importaciones mediante recuperación de las ganancias de los capitales privados. Es evidentemente fomentar el capital dentro de los países, de los estados-nación. No repartir pobreza, es decir, no redistribuir la riqueza, sino fomentar el fortalecimiento del sector económico, industrial y financiero privado, está hablando de los privados, a partir de nuevas y modernas economías de mercado, capaces de atraer inversiones externas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que propone el neoliberalismo es una globalización del tema económico. A ver, el capital siempre fue global. El término globalización surge sobre todo a partir del neoliberalismo como globalización económica, porque lo que hicieron fue decir, mejor hagamos un sistema de competencias globales, no solo a nivel de país. Los países en los estados de bienestar protegían mucho sus economías, había mucha producción desde los propios estados, de los principales medios de producción, es decir, la energía, el campo, protección al campo, por ejemplo, redistribución de la riqueza, reinversión social. Y lo que está diciendo el liberalismo es, hay que dejar que vuelva el mercado a tener toda la libertad posible, pero no solamente interna en los países, con las fronteras y los países protegiendo, sino abrir hacia un proceso global donde el mercado está compitiendo a nivel global, las fuerzas del mercado, las empresas transnacionales, todos los sectores productivos de servicios y de producción de mercancías, etcétera, compitiendo a nivel global. Y abrir las fronteras a esa competencia. Por eso no sé, las personas que sean un poquito más de mi edad en esta clase y en adelante, ustedes recordarán que antes de los 80 o antes de los 90 en México había mucha producción nacional de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, producciones de zapatos, me refiero a producción de vestido, producción de zapatos, de todo lo que era vestido.
incluso producción interna de lo que ustedes compraban para sus casas no era global, no eran marcas globales. No sé si van conmigo. ¿Sí van conmigo? A ver si recuerdan. ¿Recuerdan eso? Sí, Eso, maestra. claro. Entonces, Sí. justamente ese cambio es producto del neoliberalismo. Dicen, no, es que nos globalizamos, nos insertamos en el mundo. No, no, no. Eso lo propició el sistema neoliberal. Esa inserción al mundo, ¿qué fue lo que hizo? Poner las grandes transnacionales a competir a nivel global, y ¿quiénes fueron las que dominaron? Pues las más poderosas. Y las más poderosas seguro no fueron las mexicanas, ni las latinoamericanas, ni las africanas, ni las asiáticas. Fueron justamente las grandes entidades y sujetos económicos que tienen que ver con los centros hegemónicos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, Italia, Europa, y ahí funcionó muy bien esa lógica de centros-periferias, centros-periferias. Claro, eso no quiere decir que México no sea competitivo en algunas cosas, puede serlo. Por ejemplo, México es competitivo en cuanto a producción agrícola, tiene tomate, etcétera, etcétera, que pueden exportar perfectamente, las mieles, pero México perdió mucho de su industria, al punto por eso hoy México importa gasolina, es impresionante eso, siendo productor petrolero, es horrible. Porque justamente lo que va a pasar es que estas grandes empresas nacionales van perdiendo fuerza económica, fuerza estructural, y van siendo dominadas por las grandes empresas transnacionales de otros centros hegemónicos más fuertes. Y lo que propicia es que son obviadas, y cuando vienes a ver, depende de esas grandes empresas que son de otros países, etc. México es un claro ejemplo de eso en estos momentos. Por eso la gente dice, no, no, hay que quitar el TEMEC. No, ¿cómo lo vas a quitar? Si llevas 30 años dependiendo, 30 años dependiendo de eso. Y justamente desestructuraste la economía del país. Justamente lo que tienes que hacer es que poco a poco ir cambiando esa lógica. Esa lógica sin romper el tema de globalización, porque ya no es solo Estados Unidos. En estos momentos, esa globalización abarca todo el mundo. Y por ejemplo, ya hay otros actores muy fuertes como es China, como es la India, como es Rusia, y pugnando siempre en el mercado. Así que ese cambio no lo puedes hacer del todo. No sé si van conmigo para que entiendan qué fue lo que pasó. Bueno, no solo es privatización, es abrir los mercados. No es privatización únicamente. El neoliberalismo lo que te propone es abrir el mercado internacional. Y al abrir el mercado, entrar en un juego de competencia donde las grandes empresas globales se van a comer a las empresas locales. Eso es lo que va a pasar. Por eso hay una reestructuración de la economía, por eso se habla de ventajas comparativas. ¿Qué tienes que aprovechar? Bueno, aprovecha lo que tú puedes producir, lo que tú eres bueno. Esas son las ventajas comparativas. Recibir inversión de capital extranjero para lograr el crecimiento económico, salir de la crisis, insertarse en el mercado mundial y resolver sus problemas de pobreza. Justamente está ahí el tema. Lo que pasa es que todo eso es una falacia. Eso lo que va a generar es un proceso de competencia y va a ganar más fuerte. En la lógica de un mercado libre, donde no es que ganen los más eficientes, sino los más fuertes tecnológica, económicamente y de mayor explotación global. Y por ejemplo, otra de las cosas que ocurrió es que esto se fue aplicando en el sur, en América Latina, en África, en ciertos sectores de Asia, pero no se aplicó en el norte del todo, porque ni los países europeos ni Estados Unidos rompieron determinadas lógicas de centralización de su Estado. ¿Por qué Estados Unidos ustedes no subsidian a su sector del campo? Pues claro que lo subsidia el Estado estadounidense. Ah, ¿por qué? Porque dijeron, pues nosotros vamos a ser los más fuertes, ¿entiendes? Entonces es un juego en el cual es incluso un juego dispar, es un juego, vamos a decir, es un juego de mercado que es una falacia, y además, ¿quién tiene la tecnología? Si nosotros no producimos tecnología, si hay un país que no produce tecnología, siempre va a ser un país subsidiario, ¿no? Subsidiario de materia prima, de fuerza laboral, que es el caso de nuestros países latinoamericanos. Bueno, ¿cuál es la ventaja comparativa de México? Justamente es esta: los recursos naturales, la materia prima, no la tecnología, tierra, recursos energéticos, agua, recursos minerales, biodiversidad, conocimiento tradicional de los pueblos de comunidad.
fíjense, México no tiene exactamente, y siendo un país súper fuerte, porque para mí México es un país económicamente súper fuerte comparado, por ejemplo, con Cuba, en materia económica, tiene muchísimos recursos, e incluso comparativamente con América Latina, con Centroamérica. Compara México con Centroamérica, con los únicos grandes países de América Latina que se pueden comparar en recursos naturales con México son Brasil, Argentina. Y no, hasta ahí, porque Chile, Bolivia, toda esa zona que es minera, pero sí es minera nada más. México tiene todo, y Brasil y Argentina también tienen muchas cosas de producción que pueden generar procesos industriales, etcétera. Y no, se generó, México fue a aportar como ventaja comparativa justamente recursos naturales. Pues es subsidiario completamente eso. Y el ejemplo del petróleo es impresionante, que nosotros, que es un país que extrae petróleo y que no hace refinación. Por eso hoy, a ver, una cosa es que discutamos que los combustibles fósiles no serían la vía de propiciar energía porque contaminan mucho y se van a acabar y ya se están acabando y todo esto, a lo cual yo estoy de acuerdo, y que hay que propiciar otro tipo de energías, pero también que no las propicien los grandes capitales, sino que sean redistribuidas y bien como las energías limpias. Yo estoy en contra de que los grandes capitales estén metidos en las energías limpias, y que sea desde el Estado, y que el Estado redistribuya esas producciones de energías para que nosotros podamos con esa producción tener otros recursos. Nosotros digo la población. Y justamente el caso mexicano es muy importante, porque de tener un Pemex súper fuerte como se tuvo, aunque fuera solo de energías fósiles, justamente desde hace 2 años, en 2018, lo que se encontró en Pemex fue una empresa desmantelada. Bueno, el otro elemento importante es, por ejemplo, México no solo tiene el tema del petróleo, también el sector turístico y abundante fuerza laboral y de mano de obra. Somos subsidiarios de todas maneras. Bueno, se hacen todas estas medidas en el liberalismo. Todo esto está en el artículo que les puse, ¿eh? Todo esto que les estoy exponiendo está en el artículo de Juan José Carrillo. Se reordena el gasto público, y aquí es donde vienen estos elementos que había comentado Viviana. Cuando tú quieres impulsar los objetivos anteriores, que justamente empezar a insertarte en la globalización económica, en todo el proceso global de la economía, la inversión de capital extranjero, etcétera, y buscas las ventajas comparativas, dejas de producir en determinados sectores, en determinadas cosas, por tanto, reordenas el gasto público, y lo que se hizo fue reducir el Estado. Ahora sí, reducir el Estado en materia de servicios. Y eso que tú llamabas, por ejemplo, Gabriel, de Estado mínimo, es un Estado mínimo en servicios solamente, que fue lo que hizo el Estado neoliberal, reducir el Estado en materia de servicios. Por eso se habla de reducir el gasto público: educación, salud, investigación, infraestructura, etc. Acuérdense que la infraestructura también es un gasto público: hacer carreteras, hacer transporte, vías de transporte, hacer parques, hacer lugares de recreación pública, todo lo que sea de uso público es importante, es muy relevante, que sea un parque de diversiones, no importa. El liberar el sector financiero, y esas modificaciones las hicieron todas. Por eso el Banco de México hoy es una entidad completamente autónoma, cosa que es parte del proceso neoliberal. Disminuir barreras aduanales, inversión extranjera, tiene que ver con los impuestos que pones cuando entran los productos y también con los impuestos que ponen en las empresas. Y el Telecán, hoy Temec, es un ejemplo de esto, justamente. Pero vuelvo y repito, si estuviste 30 años así, no lo puedes romper de un día para otro, porque también todo tu gasto público y toda tu infraestructura industrial se depauperó o no existe, o por lo menos disminuyó mucho. Entonces tienes que recuperarte internamente para poder romper las ataduras externas estas que tienes. Eliminar barreras de inversión extranjera, privatizaciones que implican la venta de empresas públicas y los monopolios estatales,
Este fue el caso, por ejemplo, hacer concesiones al sector privado, de regular el mercado, quitar la protección proteger la propiedad privada y quitar el tema de las propiedades sociales. Ese fue, por ejemplo, el artículo 27 constitucional, que se modificó. Las reformas laborales, flexibilización, abaratamiento del costo laboral, esas son las reformas laborales, que ahora se quiere quitar el outsourcing, todo eso se hizo, ahora se quieren quitar, ahora están haciéndose contrarreformas neoliberales, pero algunas, todavía poquitas. La reorientación del sistema de ahorro nacional, la reestructuración del sistema fiscal, siempre tema de lo impositivo hacia las grandes empresas, y todo el blindaje jurídico de esto, ¿no? Evidentemente. A ver. Bueno, les decía que fueron estos presidentes o estos mandatos lo que fueron haciendo todos estos procesos, ¿no? E inicia el desmontaje con Miguel de la Madrid, en el caso mexicano, a ver, y continúa sobre todo estos son decretos de reforma a la Constitución que tienen que ver con temas neoliberales, con Salinas de Gortari, que fueron las fundamentales, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, Calderón y Peña Nieto hicieron las mayores. Salinas hizo las básicas, y Calderón y Peña Nieto hicieron las más relevantes posteriormente. Bueno, aquí lo que yo expongo más bien son las reformas, ¿no? Las que tienen que ver con lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, hay algo que es muy importante. Todo el mundo dice, no, se privatizan las empresas. No, lo que hicieron fue desmantelar las empresas estatales y el sector económico estatal, y desmantelarlas, aunque existieran. Pemex incluso, les digo, en 2018 estaba desmantelado, el sector agrícola estaba desmantelado. Y lo que hicieron fue cambiar la legislación para hacer concesiones administrativas constitucionales. Esto lo vamos a ver ya después en constitucional, y después lo verán en administrativo, que son sobre todo que el Estado otorga concesiones, es decir, el Estado otorga las concesiones del agua, del suelo, para que los privados lo usen y lo disfruten, de manera gratuita o de manera arrendada. Lo que es un hecho es, por ejemplo, por qué hoy el suelo minero del país está concesionado en su 90% a las empresas canadienses por 50 años. No se los puedes quitar porque es un contrato. Y si se lo quita, les tienes que pagar una indemnización. Ese es el tema. Que las pararon. Este gobierno paró las concesiones en materia de suelo para el tema de la explotación minera. Pero pues también tienes concesionado el 90%, casi el 100% del suelo minero, del suelo para extraer minerales. Entonces, ¿qué sentido? Y por 50 años, y hasta por 100. Es terrible, es terrible. Y modificaron todas estas leyes que ustedes ven acá, la ley agraria, la minera, la ley de aguas, bueno, el Telecán se aplicó, ahora se volvió a ratificar el TEMEC con otros elementos, y todos los sectores que son fundamentales para el gran tema globalizador, ¿no? Las comunicaciones, el transporte, los ferrocarriles. Quitaron los ferrocarriles y justamente concesionaron todo el tema de transporte, comunicación, pues es lo que tenemos hoy. Energía eléctrica, el tema forestal, eso es muy importante, el tema de nuestros recursos naturales, ¿no? No solo es la tierra y las aguas, también el tema de las especies y la flora y la fauna. Por eso también está todo el tema de la bioseguridad, los organismos genéticamente modificados. Esto es el maíz, Monsanto, todo esto. Y se privatizan los sectores sociales, se van, más que privatización, lo que abrieron fue el mercado. En México se abrió el mercado. Antes existía solo el IMSS, el ISSSTE y hospitales públicos, y entonces abrieron el sector de salud a la inversión privada, como abrieron también el sector educativo, como abrieron evidentemente, como también abrieron el sector energético. Cuando se habla de privatización, aquí lo que se hace es una apertura a eso. Entonces, cuando abres en la competencia del mercado, los sectores, el Estado lo que hace es quitarle recursos a ese sector social, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hasta aquí más o menos son los ejemplos. Aquí ya empiezan las reformas más bien por cada
presidente, ¿no? Y sus elementos fundamentales. Bueno, les voy a subir el PowerPoint para que lo tengan. Adelante, Carmen, te doy la palabra, no lo había visto. Carmen, por favor. Ángel, mejor. ¿Me dices, Ángel? ¿Se pueden Sí, conectar, por favor? Ya regresamos. Me gustaría decir que el neoliberalismo, como ya usted nos planteó aquí, que el padre de él es Alexander Rousseau, que él toma como referencia el liberalismo clásico para implementar este sistema, para promover lo que es el libre mercado. Y bueno, pues que también es importante destacar que esta Margaret Thatcher, que fue primera ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos, tienen la idea de crear las tarjetas de crédito y con esto se eliminan las clases sociales. Entonces, crean muchas deudas porque las personas al tener un crédito, pues empiezan a gastar de manera excesiva. Y bueno, igual lo que usted dice, ¿no? Las empresas paraestatales, cuando llega aquí el neoliberalismo en México, pues se venden, ¿no? Teléfonos en México, los ferrocarriles, las ladrilleras, y pues hay devaluaciones antes de Salinas, las devaluaciones del dólar, del peso. Creo que el dólar llegó a estar a la venta en 30 pesos, me parece. Y pues que no solamente es en las paraestatales aquí de México, sino que también en el sector privado, ¿no? También estas empresas grandes empiezan a comerse a las más pequeñas. El claro ejemplo es de este grupo Ángeles, que empieza a comprar a todos los hospitales particulares y ya ahorita ya no existe, por ejemplo, el Santa Elena, ¿no? Ya es Ángeles Roma, ¿no? Y bueno, nada más era eso. No, ustedes deben tener más elementos que yo, porque yo, aunque lleve 18 años acá, no conozco la misma historia. Tengo, por ejemplo, eso de los tenis Panam, toda esa producción, o cuando tú vas a Tepito, que ves que hay una producción de zapatos de piel mexicano impresionante, y entonces tú ves que eso no está en las tiendas. Y tú dices, no, en las tiendas lo que hay son marcas transnacionales, que son italianas, brasileñas, estoy hablando de zapatos de piel apenas, ¿no? Por ejemplo, o estadounidenses, o producidas en estos países como Brasil, que tiene mucho cuero, por ejemplo, pero que la marca es gringa, entonces o italiana y te la van trayendo, entonces es el 3, 4 veces más el precio. Cuando aquí hay una producción interna, yo me acuerdo que yo fui a este mercado, un mercado que está en el Estado de México, de productos de piel mexicana, y yo me quedé así como, no manches, ¿entiendes? Es impresionante. Y gente que tiene mi edad, yo tengo 45, sigo con 45, ya no cumplí los 46 todavía. Ustedes dirán, esta mujer tiene 45 siempre. eh, eh, me, Profesores incluso que hemos conversado me decían, no, es que nosotros sí teníamos una producción local interesantísima y buenísima, ¿entiendes? Y no es que se elimine, es que queda relegada en el mercado y no puede seguirse desarrollando. No es que el zapato ese sea malo, es que ese zapato no tiene la tecnología que tiene el italiano. Ese es el tema. Para hacerlo, la suavidad de la piel, el procesamiento de la piel, a eso se refiere. Al final tú puedes ir a este mercado. Ese mercado está ahí al lado de Atenco, de hecho. Un mercado grandísimo de piel, que venden zapatos, carteras. No sé si lo conocen. Yo fui una vez y Maestra, es en San Mateo. ese mismo. Que es el tema. Por eso hoy también una de las líneas estas de consume producción local, ve directo a los al productor y cómprales. En materia incluso de alimentos. Esto es algo, esto no tumba el sistema ni jugando, pero bueno, si tú lo quieres hacer y quieres aportar por ahí algo sale. Y también el otro tema es que las grandes empresas globalizadoras te ponen un producto no solo de calidad, de cierta calidad, sino un producto que al final también tiene menos costo, porque justamente si la empresa tiene menos tecnología, le cuesta más producir un producto y te lo va a poner con más costo en el mercado. Entonces, por eso sale del mercado. Porque entonces viene la gran empresa transnacional que sus costos por su propio proceso de explotación
sus costos son más bajos y te va a poner un producto de mayor calidad con menos precios. Y esa libre competencia hace tronar toda la empresa local. Eso ha ocurrido en todo el sur global, ¿eh? Y cuando digo sur global también podemos hablar de empresas en España, de empresas en Italia. No solamente piensen en el sur como continente, como mundo, sino de todo tipo de, donde hay centros y periferias, ¿no? Esto es importante. Jacqueline, ¿querías comentar algo? Te doy la palabra, disculpa. No, que ahorita usted que estaba comentando un poco sobre las empresas estas que manejan la piel, recordé que, o sea, que sí existen, ¿no? Como tal, porque, por ejemplo, yo tengo familia en Villa del Carbón que se dedica a la elaboración de bota de piel, pero como dice usted, van, empresas de otros países que saben que se ubican ahí y compran todo esto, o compran la materia prima o compran ya el producto terminado y lo compran a muy bajo precio, a muy bajo precio. Y he visto también porque aquí sobre Reforma hay una plaza que se llama 222 me parece, y hay una tienda totalmente de piel y he visto la bota que elaboran mis tíos ahí en un precio elevadísimo, elevadísimo, elevadísimo. Sí, ese es otro fenómeno. Yo no soy economista, tampoco me metí a estudiar, pero ese es el otro fenómeno. Es la empresa grande se come toda la producción local porque se la compra todo. ¿Qué es lo que hace Walmart con los productos agrícolas, por ejemplo? Y después los vende mucho más caros en México. Walmart no trae el producto de Estados Unidos, lo compra acá. Lo compra acá, pero lo compra a precio. ¿A qué precio le compra el tomate, el pepino? Todo ese producto que se compra en el súper aquí, pues, a precios bajísimos respecto a lo que lo venden. Entonces, a ver, les puse todo este PowerPoint, que es un trabajo que yo hice de presentación en el 2017 sobre todo, pero basado en el texto de Juan José y otros textos más, no solamente de Juan José. Juan José está más enfocado a lo jurídico, pero tiene toda una serie de elementos. Yo leí otras cosas porque di varias conferencias sobre el tema del centenario de la Constitución mexicana y lo que estaba pasando, y lo que había pasado en Brasil incluso. El PowerPoint también lo hice por eso, porque como iba a Brasil, ellos entienden muy bien el español, pero es mejor que lo lean, ¿no? Entonces, el neoliberalismo son Argentina, dice Ángel, Brasil, Chile, Bolivia, me parece que Venezuela también. Sí, pero Chile fue la primera y después vienen todos estos demás. Y que además todos tienen procesos de crisis posteriores. Por ejemplo, el proceso de crisis neoliberal de Chile, después de una dictadura horrible, fue aplicar, fíjense, se plantea que Chile es como el modelo neoliberal exitoso. ¿Por qué? Porque elevaron mucho sus niveles de vida, pero lo hicieron a costa de una dictadura y desapareciendo toda una generación de personas, ¿no? A partir de un proceso dictatorial, pero además cruentísimo. Y me refiero a una generación con proyectos políticos diferentes, ¿no? Evidentemente. Sean liberales o socialistas, no solamente los socialistas, porque lo de Chile fue tremendo. Y después de esto se plantea el milagro chileno, pero el milagro chileno está en crisis hace 10 años. Hace 10 años tienen unas manifestaciones, unas rupturas impresionantes. No solo es porque Pinochet tuvo que dejar el poder, ahí empiezan los procesos de crisis económicas, pero posterior a esto, hace 10 años, toda la crisis que tienen que ver con los sectores sociales, salud, educación, etcétera. De ahí viene el proceso de la educación. Justamente no queremos ya pagar universidad, no queremos pagar, y los niveles de vida de Chile, sí, tú dices, ay, qué alto, no, qué alto lo que tienen que pagar en materia de renta, de servicios, de educación, de salud, impresionante, ¿no? Todo desde el punto de vista privatizado. El ejemplo de Ángel del hospital es impresionante, yo no lo conozco eso, pero me parece impresionante cómo una matriz se come todos los hospitales estos que pueden ser pequeños, locales, comunitarios. Eso ocurre con todo. Y entonces entiendan que esto es una estructura que se metió mucho, no solo en México, sino en todos los países. En Venezuela también un proceso neoliberal muy fuerte,
Y en Argentina también, pero fíjate, los procesos de ruptura de Venezuela con el chavismo, porque la gente no votó a Chávez por la nada, votó por el descontento social. Estamos hablando del año 99. En Argentina, todo el corralito argentino. Hay procesos de rupturas que han habido el corralito argentino, todo el proceso de la gente cuando salió a las calles con las cazuelas, quebraron grandes fábricas, la gente tomó las fábricas, y no obstante, con todo eso viene todo el proceso del peronismo, ¿no? Kirchner, etcétera, 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 que también son accidentes. Esto es muy interesante, porque son accidentes. No creen que Néstor Kirchner era un peronista. Acuérdense que en Argentina todo el mundo es peronista, de derecha, de izquierda, de centro. Son peronistas, tienen muchas facciones entre el peronismo. Entonces, y hay peronismo fascista también. Entonces, por poner un ejemplo, el caso de Chávez, el caso de Kirchner, llegan al poder actores sociales, y ahí es donde empieza el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con esos actores sociales, que no están previstos para el sistema, pero que son ejemplos, y esto quiero que les quede claro, son accesos a los estados, y después que constituyeron cambios en los estados, en donde se pudo, y en sus constituciones y en sus formas de estado, en función de rupturas con los sistemas neoliberales. Y es el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de Brasil y el caso mexicano tardíamente, pero México entre comillas, porque yo sí soy del criterio y lo digo públicamente de que evidentemente cuando Calderón hubo fraude. Por tanto y demás, hubiera llegado 6 años, hubiera llegado al poder un grupo por lo menos progresista 12 años antes. Y todo lo que nos hubiera ahorrado, por lo menos 250.000 muertos y unos 15.000 desaparecidos menos, ¿no? La verdad. Pero eso es un hecho, ¿no? Lo de México no es tan tardío, es que la relación socioeconómica mexicana es mucho más fuerte hacia el proceso neoliberal. Cuando yo digo los grupos de reacción, reaccionarios, las élites económicas, y solamente hasta ahora es que se pudo descompresionar. ¿Por qué? Porque justamente tuvimos que pasar 12 años de la violencia que hemos tenido que pasar para poder llegar incluso a esto. Entonces es interesante porque estos estados neoliberales, y aquí ya cierro el tema, es la forma económica de respuesta a la crisis de los estados de bienestar, pero productos de la propia crisis del capital. Es una respuesta dentro del sistema capitalista al desarrollo del capitalismo mismo. Y justamente, y voy a seguir con el estado neoliberal para que vean, la ruptura de los estados neoliberales se da en América Latina a partir de los años 90, finales de los 90, 2000, en el siglo XXI, producto de una crisis económica política de esas propias medidas neoliberales. Y digo política económica porque es como las sociedades ya no aguantaron más. Y de ahí surge lo que yo les voy a dar, no en la próxima clase, sino en la otra, que son los nuevos estados estos de Latinoamérica, que no han roto del todo con el sistema capitalista, ni mucho menos, pero sí generaron formas de estado diferentes, que le hemos llamado en la teoría del nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Quiénes están ahí adentro? Hay quien plantea que desde la Constitución colombiana de los 90, sí, pero no generó un cambio estructural en el Estado. Y además los otros han generado cambios, pero también han tenido retrocesos, han tenido problemas, están en crisis económicas, por eso podemos hablar en su momento, porque también hay asedio, hay bloqueos, hay de todo. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, también Brasil previamente. Es Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, o Ecuador, Bolivia, que cambiaron la estructura del Estado, cambiaron la estructura y la concepción del Estado. Pero no cambiaron todo el sistema económico, por eso también han tenido tantos problemas. Están juntos, porque ya veo todos que cerraron sus cámaras, y yo creo que ya se fueron a comer. Estoy hablando aquí yo sola.
Sí, maestra, aquí estoy. Ah, Aquí bueno. estoy. Entonces, Estamos. y por eso hemos dado toda esta unidad y ya la vamos a ir cerrando, porque esta unidad lo que te da es todo el proceso histórico de cómo el sistema capitalista va generando formas políticas y jurídicas nuevas e importantes para también su relación social irla acomodando. ¿Para dónde vamos? El nuevo constitucionalismo latinoamericano se dijo, los gobiernos progresistas que fracasaron, pero volvió a salir el progresismo en Argentina, por ejemplo. Fracasaron entre comillas. Y ahora México va por otra línea, aunque no haya roto todo el proceso neoliberal, no lo puede romper. No hay condiciones socioeconómicas para eso. Y entonces es un poco que todavía no se sabe bien. Además, no estoy hablando de América Latina, pero piensen en todos los procesos de rupturas que ha habido en el mundo y también de derechización. Hay derechización, hay radicalización, progresistas, unos más de izquierda, otros más o menos progresistas. Y piensen en lo que pasó en Grecia, piensen en también los movimientos de derecha que ha habido, por ejemplo, en Francia, en grandes poderes económicos. Piensen en el proceso de derechización que hubo fascista en Estados Unidos con Trump, y a ver qué va a pasar ahora. El mundo está como muy convulso y tampoco se define ahora muy bien ni qué tipo, seguimos en el tipo de estado capitalista, pero hacia dónde vamos y por dónde se va a ir, ¿no? Entonces hay que analizar cada espacio con mucha cautela, y cada lugar, y sobre todo cada país. Y la relación de globalización económica, este aspecto global, evidentemente, aunque esté en crisis el neoliberalismo, continúa, y no creo que se vaya a romper, más con el mundo digital, como está, estas pandemias que son globales, no manches, tenemos hasta crisis globales por un lado de salud y también una globalización de producción, y más bien todo el mundo está metido, inserto en este proceso. Entonces, realmente el cambio tiene que ser otro tipo, ¿no? Estamos en esa fase. Ahora, en materia de características también, de cuáles son las características, y eso está también en el PowerPoint, pero ya se los quité porque lo quiero ver con calma la próxima clase, que es el texto de Ferrajoli. Vamos a ver con calma la próxima clase, la mitad de la clase Ferrajoli y la otra mitad ya nuevo constitucionalismo latinoamericano. Quiero cerrar ya la próxima clase esta unidad. Vamos a darnos cuenta que justamente dentro de toda esta crisis o toda esta proyección neoliberal que está vinculada a las economías y a esta producción jurídica, ustedes vieron política y jurídica, que fueron estados mínimos, estados que disminuyeron sus servicios sociales, su inversión en el sector económico, que más bien se supeditaron al mercado global del capital y a toda esa... Bueno, recuerden todo lo que le hablamos del pluralismo jurídico. Justamente el pluralismo jurídico conservador, esa línea... Ah, no, esta es la clase de teoría del Estado. Eso lo hablamos en legalidad social, disculpen. Los que van conmigo en teoría del derecho, vimos que justamente hay mucho pluralismo jurídico a nivel global, porque son la emisión de normas constantemente jurídicas a nivel global de los grandes centros financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esa gente está haciendo derecho todo el tiempo, un derecho suave, un derecho que se llama derecho suave porque no es vinculante, pero que todo el tiempo te está rigiendo porque rige el mercado global. Entonces, todo eso existe hoy, es muy fuerte, está incidiendo completamente en los estados, y es toda esa política neoliberal. Los estados se vuelven mediadores del capital, pero no arriba, sino unos mediadores en el centro del capital. Es decir, están las fuerzas del capital circulando en el Estado-Nación y a nivel global. Entonces el Estado está en el centro, ahí, en un centro que se disminuye mucho en ese sentido. Y por otro lado, algo que es muy importante, que no les he dicho, porque Gabriel dijo, hay un estado mínimo. No, es mínimo socialmente, Gabriel, pero es máximo desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron los estados neoliberales fue, a partir de sus propias crisis económicas, reducir servicios,
vamos a decir, apretar las tuercas para que el propio capital generara sus mayores ganancias. Y por supuesto, si el capital sigue generando ganancia, lo hace a través de la explotación, y esa explotación genera mayor desigualdad. Y al tener mayor desigualdad, tienes más pobreza, más problemas sociales. El narcotráfico, por ejemplo, a México entra a partir de los años 80, eso está clarísimo, no entró antes ni mucho menos. Más problemas de violencia. Miren lo que acaba de pasar con nuestros estudiantes, el estudiante de la UACM, es terrible lo que acaba de pasar, ese estudiante como lo han, que tengan mucho cuidado, los chicos y chicas que tienen que salir a buscar trabajo, así por internet, lo que ha pasado con el chico de ingeniería, no sé si lo vieron, que lo mataron, no sabemos muy bien qué pasó, pero evidentemente salieron a buscar trabajo y los mataron, a él y a su hermano. No leyeron eso en todos los sitios de nuestros, por Dios, salió en todos lados. Entonces, todos esos ámbitos de violencia tan fuertes son propios de este desarrollo del capitalismo neoliberal. No crean que la violencia es porque los mexicanos somos violentos, por Dios. El tema de la violencia está asociado al capitalismo, con mucha fuerza. Por tanto, el narcotráfico es también, y ese es otro tema del neoliberalismo que se dice poco, que es que genera la violencia, no solo las violencias, son violencias ilegales. El huachicol es propio del sistema, pero no del sistema mexicano. El robo, la corrupción, la impunidad, los grupos paramilitares, los grupos de violencia, todos, por favor, cierren su micrófono. José Luis. Ay, Dios mío. ¿Cómo la encontraron? Estaba en Central Park. No, bueno, Dios santo. José Luis García, por favor, cierre su micrófono. Si no está atendiendo, no hay ningún problema. Puede salirse de la clase. Entonces, el sistema, mire, este es un punto que no tengo, porque ese PowerPoint está hecho más en función de las características centrales del neoliberalismo y las reformas constitucionales mexicanas. Pero hay tres aspectos fundamentales que hay que decir más, tres aspectos más. Uno, la corrupción, el Estado fuerte militarmente. ¿Para qué? Para poder reprimir todo tipo de resistencia que se da por los procesos de desigualdad. Dos, y por eso hay tantas reformas judiciales y tantas reformas que tienen que ver con seguridad también en esos periodos. Dos, el Estado neoliberal y las crisis, todo el proceso del neoliberalismo generó y ha generado procesos de violencia muy importantes paraestatales y son propias de la articulación del neoliberalismo. No solo por un tema de desigualdad. Esto es importantísimo y eso hasta cierto punto sí está en el artículo de Juan José. Es todo el proceso del narcotráfico, todo el proceso de las corrupciones, todo el tema de la impunidad, pero también y de todos los grupos paramilitares. Eso no es propio de México, eso está en toda América Latina, eso está en todos los sures globales. Grandes grupos de tráfico de personas, de tráfico sexual, todo este tipo de negocios internacionales globales, de drogas, ¿qué más? De contrabando de bienes. Todo esto es un proceso que se asocia a esta misma globalización económica del neoliberalismo. No es paralelo, es consustancial. Y hay muchos estudios sobre esto ya. Las violencias ilegales en el mundo actual no tienen nada que ver con que la gente no respeta al Estado, sino que van en conjunto con el sistema del capital y con el Estado mismo. Es decir, el Estado es ilegal y legal a la vez. Funciona así. Eso es algo que ya está estudiado. No me da tiempo ponerles lectura sobre eso, sobre las violencias actuales, y incluso vinculados al proceso neoliberal actual. Y esto es importante que lo sepan porque la gente cree que México tiene características específicas porque México es así, porque no. Si tú te vas por toda América Latina, es un patrón de conducta en toda América Latina, en los tipos de estados, en los grupos estos que son ilegales, en los tipos de tráfico, todo eso. Así que ni crean que esto es propio nuestro, sino también eso es globalizado. Y eso está también en África. ¿O ustedes creen que no hay tráfico de personas y de migrantes del África hacia Europa? Por Dios, es igual. Es lo mismo, es peor también, es igual. Y está en todos los espacios por la misma movilidad humana que se ha generado a partir de la propia globalización.
¿Está bien? Entonces quiero que entiendan bien que es un proceso complicadísimo, que también no es tan fácil desarticularlo porque es muy global, y que las medidas que se puedan tomar se van a tomar y en la medida en que tú te articules más a nivel de regiones, puedes hacer cosas más fuertes, ¿no? También el tema del daño ambiental, todo esto es consustancial a todo. Bueno, el daño ambiental es consustancial al capitalismo, y al desarrollo del capital, porque tienen que extraer recursos naturales. Es una de sus patas para desarrollarse, ¿no? Acuérdense que ellos necesitan tecnología, fuerza laboral y recursos, materias primas, ¿no? El capital para desarrollarse. Entonces, pero justamente también ha generado formas de cómo sustituir esos recursos naturales, ¿no? En estos momentos, por eso está el capitalismo verde, Greenpeace y todas estas cosas, ¿no? Eso también, el propio capital va generando también soluciones internas, ¿no? Soluciones internas. Igual que el hecho de que existan estos grupos paramilitares y eso, y tú sientas y tú digas, bueno, por ahí hay grupos del capital que no les gusta esta violencia ilegal. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, y no están de acuerdo, por eso, pero es que el capitalismo no es homogéneo. La relación social de capital es global, pero los actores capitalistas no son homogéneos. Muchos grupos, muchos tipos de élites, a algunos no les conviene, a otros sí. Y entonces ahí también hay luchas de poder, ¿no? Hay luchas de poder. Y esto es interesante porque esto genera un concepto, que no sé si lo conocen, que se llama la necropolítica. La necropolítica justamente, y esto ya sí sería, esto es lo más actual en materia de funcionamiento del Estado, es que la necropolítica es que los Estados son unas mediaciones en estos procesos de violencia. Este es un libro de Agamben, si quieres se lo subo ahí a la página web como complementaria para el que lo quiera leer, donde es un africano, donde justamente lo que hace es un análisis que dice, es que lo que yo me doy cuenta es que el funcionamiento entre el capital, el Estado y todo lo que está pasando hoy de la articulación política actual, es que matar es un proceso consustancial al funcionamiento del capital y de los Estados hoy. Y por eso la violencia es parte del tema, es parte consustancial de esto. Matar, necropolítica, hacer política donde uno de los factores fundamentales es exterminar determinados grupos. Cuando surge la pandemia todo el mundo nos quedamos así, todos los que estudiamos estos temas nos quedamos así como diciendo, perdón, pero esta pandemia es muy ad hoc a, por ejemplo, eliminar un sector de la población que no es productivo. ¿A poco no? ¿Cuál es el sector de la población no productivo que muere? Pues es los adultos mayores, pues. Y que es una carga para el sistema. ¿Sí se dan cuenta de lo que voy comentándoles? Entonces, de pronto tú dices, claro, esto es tener una mentalidad de teoría conspiracionista muy fuerte, la verdad. Yo no me voy a hacer eco de eso, de todas las teorías conspiracionistas que existen, pero si tú te vas por la teoría de la necropolítica, que hoy existe y que está, les voy a subir el texto para que lo tengan ahí en complementario, el que lo quiera leer, que lo lea. Es un librito chiquito, muy bonito, de Agamben, un gran ya filósofo político de origen africano. Y dice, es que un elemento consustancial del funcionamiento del capital y de los estados y de todas las formas políticas hoy a nivel global en el siglo XXI es exterminar a determinados grupos, pero no puedes hacer lo que hizo el nazismo, ¿no? Pues te inventas una pandemia, hace revivir enfermedades y grandes pandemias, por ejemplo, en África como el ébola. No tiene sentido eso. Cuando hay medicamentos, que el ébola surja y en Haití de pronto una cosa de ébola, y tú dices, pero ¿y esto qué, no? Y en África, ¿de dónde sale? Bueno, no, es que viven muy mal, perdón, pero también hay muchas pruebas de cómo las guerras químicas han sido, ¿no? Guerras químicas, bacteriológicas, biológicas, todo eso. Y bueno, y eso es por un lado, pero además la necropolítica no solo implica guerras bacteriológicas y guerras químicas, sino también guerras, ¿no? Todas las guerras en Medio Oriente, toda la exterminación en Medio Oriente de grupos sociales mediante bombas, donde, por ejemplo, a ver,
nos da mucho gusto que haya llegado los demócratas al poder en Estados Unidos, pero pues, a Cuba le conviene muchísimo, pero pues, a los demás, quién sabe. Pero perdón, porque él no va a invadir Cuba, pero perdón, él va a invadir el Medio Oriente. Y la última invasión al Medio Oriente la hizo Obama, no la hizo Trump. Y la hizo mediante esta guerra no convencional, esta guerra especial que es mediante drones, llegan, tiran armas y no hay un soldado gringo ahí. Que es las nuevas formas tecnológicas de guerra, ¿no? Entonces todo esto está documentado por Agamben, no documentado, sino filosofado, ¿no? Y entonces dice cómo hoy los estados, el capital, la necropolítica es un elemento fundamental en su funcionamiento a nivel global. Y que hay muchas formas y mecanismos para hacer esto. No quiero agüitarles la vida, ni mucho menos, pero esto es un hecho, esto existe. Entonces, la verdad, cualquier avance, por mínimo que sea, en cualquier espacio territorial, como es el de México, o el de Cuba, o el propio Estados Unidos, siempre y cuando se avance en materia de derechos humanos, en materia de realización de necesidades básicas, y de por lo menos esa satisfacción de necesidades básicas, conteniendo un poco el capital, será bueno, ¿no? Al final el capital ya lleva 500 años y nosotros apenas tenemos 40, 30, 50, 60. Y nos vamos a morir en unos años un poco más, y el capital es probable que siga. Entonces tampoco pensemos en seguir haciendo cosas para cambiar esto, ¿no? No es que digan, no vamos a hacer nada, todo está mal. No. Hagamos cosas porque nosotros al final también para sus hijos y sus familias y sus descendencias, bueno, los que las tengan. Nosotros por nuestra parte decidimos no tenerla porque lo que vemos es muy mal, está muy mal todo, pero bueno. Yo decidí no tener hijos, mi esposo y yo decidimos no tener, por eso. Por el mundo está muy fastidiado, pero bueno, mucho respeto por todos los que lo tengan y mucho respeto y mucho aprecio, sobre todo en estos momentos que es tan difícil criar chicos, chicas. Y todo mi respeto, ¿eh? Yo preferí dar clases. Pasen la lista, que ya terminamos. Terminamos esta clase y la próxima clase. Hola, chiquita. Bueno, hasta aquí.